Bendiciones a los guerreros y guerreras del Ministerio Internacional Redes, que en cualquier parte del mundo están viendo estas clases de entrenamiento superior, como es la Academia de Liderazgo. Todas las clases son importantes, todas, absolutamente todas, pero hay algunas que eh, hacemos énfasis. Y la clase de hoy es una clase muy importante y se llama La bendición de la cobertura. Es importante estar bajo una cobertura. Y si miramos a ver qué quiere decir cobertura, en la Real Academia de la Lengua tiene que ver con protección, tiene que ver con cubierta, tiene que ver con un techo. Y siempre en términos espirituales, si tú estás bajo una cobertura, tú tendrás la bendición que esa cobertura te brinda. Si de repente está lloviendo a cántaros, pero tú buscas una protección en una casa, pues en ese momento estás recibiendo la bendición de la protección que te da esa cobertura. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es estar bajo cobertura. Y se reciben todas las bendiciones cuando estamos bajo la cobertura. Ahora, en el mundo espiritual y en el mundo eclesiástico, bueno, el apóstol Pablo decía, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo siempre mostró la paternidad, ¿verdad? Sobre personas. Dijo, mira, y aunque ustedes tengan ayos, yo soy vuestro padre. Entonces hay una paternidad espiritual. ¿Y qué es una paternidad espiritual? ¿Qué hace esa cobertura sobre tu vida? ¿En qué se convierte la cobertura sobre tu vida en cuanto a la paternidad? Bueno, es muy importante, porque esta persona que está sobre ti es un formador, esta persona es un entrenador, es un mentor que va a ayudarte a formar en el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, ¿cuáles son los principios de la cobertura? Bueno, tenemos que seguir la visión que la cobertura nos da. Aquí nosotros estamos trabajando con el modelo de Jesús y evidentemente si estamos bajo la cobertura de alguien que trabaja esa visión, pues no camines, no corras, no nades en contra de la corriente. Porque si tú tienes una visión diferente a la de tu cobertura, dice la Biblia en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No va a haber allí acuerdo. Y acuerdo tiene que ver con la palabra acorde, que es pegar en la misma nota. Así que es importante manejarnos en la misma visión y tener una relación de padre a hijo en cuanto al discipulado. Ahora, no solamente debo trabajar con la visión, sino que también debo honrar la autoridad, honrar la cobertura que yo tengo, ¿no? Al hablar de la misma visión, yo estoy honrando la cobertura. Dice la Biblia que uno de los ejemplos de que se recibe la bendición cuando uno está bajo cobertura es Abraham, Isaac y Jacob. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 8 al 9. Aquí hay un versículo bien interesante y dice así la palabra del Señor. Capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Todos conocemos la historia. Él recibió una promesa. Él recibió una herencia. Ojo con esa palabra, herencia. Pero mire lo que viene aquí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esta palabra coherederos es muy importante porque está diciendo que Isaac y Jacob no recibieron la promesa. La recibió fue Abraham, pero ellos al recibir la impartición del padre Abraham, pues ellos recibieron esa promesa. Así que esto es bien interesante. Abraham recibió la promesa, pero esto recayó sobre su hijo y sobre su nieto y sobre toda la generación hasta el día de hoy, sobre la nación de Israel. Pero sin embargo, ¿el que hizo Abraham? Esto lo encargó, lo transmitió a Isaac y este a su vez a Jacob. Y esto es muy importante, porque cuando un pastor transmite la visión a sus hijos espirituales,
pues está dejando un legado de bendición a esos hijos. Qué interesante es todo esto. Ahora, como te dije, si hay otra visión, entonces eso sería división y esto traería mucho desgaste en las diferentes congregaciones. Así que cuando hay una visión, pues no hay espacio para el cuestionamiento. Si tú tienes una cobertura y tú estás trabajando, en este caso, en el modelo de Jesús, no habrá espacio para el cuestionamiento. ¿Será que el modelo de Jesús funciona? Si el modelo de Jesús ha venido funcionando, pues y Dios nos ha dado la gracia de pertenecer a una iglesia donde estamos trabajando con el modelo de Jesús y se ve que funciona y se ve que adelantamos y se ve que avanzamos, entonces qué triste es cuestionar y andar por otro lado que no sea pues trabajar con el modelo de Jesús. Así que aquí no hay espacio para el cuestionamiento, para opiniones divididas, sino sencillamente aquí hay espacio para obedecer a Dios conforme a la visión que Dios le ha dado a nuestra cobertura. Ahora, fíjate tú, Pablo hablaba de Timoteo como un verdadero hijo, porque siempre fue fiel a los lineamientos de la visión de Pablo. Él no discutió, él no opinó, él creyó en Pablo y lo apoyó con toda su fuerza. Vamos a ver qué dice Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así, dice, mira este versículo tan interesante. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya veis los méritos de él, que como a hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjate tú cómo tenía, en qué instancias, en qué nivel tenía Pablo a Timoteo. Dice, lo tengo como hijo, porque Pablo fue un padre espiritual y Timoteo se comportó como un verdadero hijo, creyó en la visión de Pablo. Entonces, amado, esto es importante. La cobertura tiene una visión y qué importante es que tú sigas en la visión que tu cobertura tiene. Así que la fidelidad de Timoteo fue mucho más allá de trabajar al lado de Pablo. Era sencillamente de un mismo sentir, de un mismo ánimo. Esto es importante, hermano. Allí había un verdadero compromiso y una genuina relación de padre a hijo. Hermanos amados, en la iglesia estamos formando un grupo. Si tú estás sentado allí, hermano, es muy posible que tú llegues a ser uno de los 12 del apóstol o uno de los 144. ¿Por qué, hermano? Porque tú estás atravesando un proceso de formación, un proceso de mentoreo. Y evidentemente, pues a medida del crecimiento espiritual de tu comportamiento, gloria a Dios, se te estarán entregando lineamientos para que tú sigas creciendo. Así que escúchame bien, hermano. En la obra de Dios debe haber transparencia. Si tú estás trabajando bajo una cobertura, debe haber transparencia, debe haber lealtad, debe haber fidelidad. Y te voy a poner un ejemplo. En la obra de Dios no debe haber mientras que. Pero ¿cómo así? Explíqueme. Bueno, es decir, no decir en mi interior, bueno, yo aquí estoy y aprendo acá y después me voy. Yo estoy acá, bueno, tomando lo bueno y me parece interesante y ya después yo me abro a formar mi propio grupo. Oye, hermano, me sujeto mientras aprendo y tú sabes, mientras formo para salir a lo mío. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama una deslealtad oculta. Timoteo sirvió como un hijo, un padre, y esto no se le hace a un padre espiritual. Esto no se le hace a un padre. Nosotros estamos entregando toda nuestra vida, ¿verdad? Y la visión de la iglesia dice dar la vida por sus amigos. Estamos formando hijos espirituales. No estamos formando miembros, estamos formando hijos. Así que también recuerdo la frase de Pablo a Filemón que le decía, mira, allí yo necesito que tú ayudes a Onésimo. Me ha sido muy útil. Yo sé que en un tiempo a ti te fue inútil, pero ahorita si tú lo recibes, recíbelo como a mí mismo. Así que yo te lo encargo que lo ayudes. Esta es la carta a Filemón. Qué bueno que en algún momento puedas leerte. Ahora, Eliseo le sirvió a Elías.
Y no lo soltó hasta la partida de Elías. Ahí estuvo Eliseo sirviéndole a Elías. Y Eliseo no era una cualquier persona. Eliseo era una persona que tenía dinero, tenía posesiones, tenía empresas. Y dejó todo eso para servirle a quién? A Elías. Estuvo allí algunos años sirviéndole a Elías. Y fue fiel hasta que Elías fue arrebatado y recibió lo que pidió, una doble porción. Josué, dice la Biblia, fue siervo de Moisés y fue su sucesor. Recibió la bendición. Isaac no cuestionó al papá cuando iban al monte Moriah y, oye, bueno, papá, el único que le dijo, papá, yo veo acá la leña, el fuego, veo acá, pero papá, hace falta algo. No veo el cordero para el holocausto. No te preocupes, hijo, Dios se proveerá del cordero. Y a partir de allí, Isaac cayó. Allí no hubo cuestionamiento, no hubo, no, él obedeció, mis amados. ¿Y qué pasó? Recibió las promesas. Pero ¿qué pasó con los dos hijos de Isaac? Uno llamado Esaú, que era el mayor, y otro llamado Jacob, que era el menor. Por primogenitura, por ser el hijo mayor, debió ser quien recibió las bendiciones, Esaú. Pero Dios había dicho algo, el mayor servirá al menor. ¿Qué pasa aquí? Aquí había algo interesante. Esaú era una persona que no le interesaba las promesas de Dios. Jacob amaba las promesas de Dios. Y por causa de que Esaú menospreció, entonces sencillamente fue desechado. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aunque dice la Biblia que él lloró, hermano, Dios no ve lágrimas, Dios ve corazones. Y él sabía que el corazón de Esaú no estaba tras la visión de las promesas. Así que escúchame bien, hermano. Nosotros en la iglesia, el rebaño de Dios, tenemos hijos espirituales. ¿Qué es un hijo espiritual? Es alguien que ha sido engendrado y formado. Somos hijos, no jornaleros. El hijo es engendrado y formado. El jornalero trabaja por recompensas. Trabaja porque quiere salario. El hijo es heredero de todo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 12, 5, vamos a leerlo acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Este versículo me gusta mucho porque habla de la estima. 12 y 13. 5, 12 y 13. Dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y miren, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí Pablo habla de una palabra que es estimar. Estimar, hermano. Necesitamos estimar a los que nos presiden. Esta es una iglesia en donde tú te vas a convertir en un líder y hay personas que estarán bajo tu cobertura. Hay personas que estarán bajo tu cuidado. Esto es un asunto lineal. Tú estás bajo cobertura, pero tú tienes una cobertura. Ahora, ¿qué pasa? Las ovejas siempre reconocen la voz del pastor. Esto es importante porque las ovejas son guiadas a través de la voz. Lo que tus líderes digan, tú necesitas escucharlo para que todos hablemos la misma cosa. Vamos a pintar esto de blanco. Si alguien sale diciendo, no, vamos a pintarlo de verde. No, no, no. Yo escuché cuando el pastor dijo, cuando el líder dijo, cuando el líder de red dijo, vamos a pintar esto de blanco para que todos hablemos la misma cosa. El objetivo, hermano, entonces de la cobertura es guiar, mentorear, formar discípulos hasta hacerlos madurar. Pablo no solo enseñaba doctrina, Pablo engendraba hijos en la fe, empoderaba a sus hijos. Así que debemos tener actitud de hijos, debemos tener amor hacia nuestra cobertura, honra, respeto, debemos tener un espíritu enseñable, ¿verdad? Un espíritu moldeable, porque somos hijos del rey y del ministerio también. Ojo con esto, somos hijos del rey, pero somos hijos del ministerio donde Dios nos plantó. A través de nuestra paternidad somos activados en el ministerio. Y esto lo voy a explicar. Mira lo que pasaba con Pablo y Timoteo. Qué importante realmente llegó a ser Timoteo para Pablo, que Pablo escribió una carta a su nombre. Pablo escribió a los romanos,
a la iglesia en Corinto, a los Gálatas, a los Efesios, pero wow, se tomó la delicadeza de escribir una carta que decía Timoteo, era una carta exclusiva, especial. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo era un hijo espiritual, hermano. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Quiero que leamos todos esto porque esto es bien interesante. Vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Mira lo que dice el versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y aquí le profetiza: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tenemos un Padre en común que es Dios, pero ahora yo te digo a ti, yo soy tu Padre espiritual y yo te profetizo. ¿Qué le profetizo? Te profetizo, dice, misericordia, gracia y paz. Así que, hermanos amados, qué bendición es esto. Timoteo tenía el corazón de un hijo para recibir la bendición. Y Pablo le profetiza todo esto a Timoteo. Y aunque escúchame bien, la Biblia nos dice y nos da la historia de quién era Timoteo. Resulta de que Timoteo tenía una abuela cristiana, tenía una mamá cristiana, pero el papá carnal de Timoteo, escúchame bien esto, no era cristiano, era griego. No creía en la cultura del Dios de Israel, no creía en nada de eso. Y escúchame bien, hermano, tuvo que Dios venir y colocar a un hombre como Pablo para darle la paternidad espiritual, porque aunque él tenía un padre terrenal, necesitaba la paternidad espiritual. Hermanos amados, tú tienes un padre terrenal, pero necesitas un padre espiritual. ¿Sabes qué hizo Pablo con Timoteo, hermano? Aleluya. Él lo circuncidó. ¿Y sabes quién eran los que lo circuncidaban? Sus padres, hermano. Pero como su padre no creía en eso, tuvo que Dios intervenir y traer a Pablo para circuncidar a Timoteo, hermano amado. Aleluya. Y esto es bien importante, hermano. Porque entonces el papá o el padre espiritual, porque eso era responsabilidad del padre físico, pero él no creía en eso, hermano. Hermano, hay cosas en nuestra vida, aleluya, gloria al nombre del Señor, que se activarán cuando tenemos un padre espiritual. Tienes un padre espiritual y hay cosas que se van a solucionar en tu vida, y no a través de tu papá físico, sino a través de la bendición que reposa sobre este servidor para impartir cosas en tu vida. Hay cosas en tu vida que solo se activarán por tu Padre espiritual. A través de Dios, por supuesto. Dios es la fuente de todo, pero Él necesita, aleluya, que aquí en la tierra haya padres espirituales. Pablo decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de Pablo era formar el carácter de Cristo en esas personas a quienes se los estaba diciendo. Hermano amado, el apóstol Juan decía, hijitos míos. Así que, hermano amado, hoy en día hay gente que no quiere creer en la paternidad espiritual, pero hoy en la Biblia está registrado. Tendríamos que arrancar esos versículos de la Biblia. Hermano, hay cosas que solo se activarán y se solucionarán en tu vida a través de la paternidad espiritual. Esto es importante, hermano. Cambiaremos de mentalidad, hermano, aleluya, con nuestra paternidad espiritual. Hermano, se activarán cosas que en nuestra casa paterna física no se activarán nunca, hermano. Pero a través de estar en una casa espiritual, como Redes Internacional, como el rebaño de Dios, se van a comenzar a activar, hermano, por la paternidad espiritual. Ahora, la paternidad es para profetizar, hermano, a los hijos, las promesas de Dios. Y por eso, hermano, nosotros vemos que Moisés profetizó sobre Josué. Elías, hermano, impartió sobre Eliseo. Jesús activó a Pedro. Le cambió el nombre, hermano. Le cambió la vida a Pedro. Y
cambió su vida para siempre, la vida de Pedro, porque Jesús lo activó, lo formó. Así que, hermano, así como Dios, como Jesús hizo esto con Pedro, hermano, déjate activar. ¿En qué terminó Pedro? Hermano, siendo un pescador, terminó llegando a ser un apóstol de Jesucristo. Así que a la iglesia, hermano, no venimos con mentalidad de miembros, venimos con mentalidad de hijos. Y quiero hablarte de dos cosas para terminar. La primera es que debemos ser imitadores de la fe. Hebreos 13:7 dice así. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros los pastores, aunque humanos, y los humanos cometemos errores, hermanos, somos el modelo para tu vida. Somos el modelo que aquí Dios ha permitido que tú tengas en la tierra para imitar la fe. Y por lo tanto debemos imitar la fe de nuestros padres espirituales. Así que ser imitadores de la fe es un proceso de paternidad. Y escúchame bien, hermano, la paternidad de Dios se recibe a través de la paternidad pastoral, hermano. Fíjate, Tomás no creyó en la resurrección de Jesús. Cuando Jesús apareció, Tomás no estaba allí. Esto está en el libro del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Ya estamos terminando esta clase maravillosa que habla sobre la cobertura. Juan capítulo 20. Miren lo que dice el versículo 24. Juan 20, 24. Aquí está. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estaba con ellos cuando después de la resurrección Jesús no apareció. ¿Qué veo yo aquí, amados? ¿En qué me habla Dios en todo esto, hermano? Fíjate tú, yo veo a un Tomás que se apartó del grupo. Se apartó. ¿Por qué se apartó? Porque los 10 creyeron en la resurrección, pero Tomás no. Así que él estaba escéptico, él no creía, no, hasta que yo no vea el costado, hasta que yo no vea las heridas, no, yo no creo. Los 10 creyeron y Tomás no creyó. Y fíjate tú que por no creer, entonces viene una bendición. Jesús se aparece y dice la Biblia que Tomás no estaba allí. No estaba en el lugar donde Dios lo había puesto. Aleluya, y esto es muy importante. No estaba en el lugar donde Dios lo había colocado para bendecirlo. Hermano, Dios te ha colocado, Dios te ha plantado en el rebaño de Dios para bendecirte. Hermano, tienes que tratar de imitar la fe. La fe es un conjunto de cosas. La fe es lo que nosotros hablamos. La fe es la visión que nosotros practicamos. Todo eso es la fe. Y hermano amado, cuando tú no estás en el lugar donde Dios te plantó, vienen los otros 10 y sí creen y avanzan y reciben la bendición de que Jesús se les aparezca. Y dice la Biblia en el libro de Juan, versículo 22, dice que Jesús se apareció y dice que sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero sabe, hay un detalle, Tomás no estaba allí. No estaba allí, hermano. No recibió la bendición que recibieron los otros 10, hermano. Así que aquí no se trata sencillamente, hermano, de venir a la iglesia. Se trata, hermano, de recibir lo que se imparte en la iglesia. Cuando tú te apartas de la comunión, cuando tú no vienes a ciertos servicios de la iglesia, porque hay otras cosas más importantes que hay que venir a la iglesia, hermano, hay mucha bendición que te vas a perder. Y perdona que te lo diga, pero esto es lo que nos enseña la Biblia, hermano. No vienes a la iglesia a ver si Dios te habla. Hermano, es que cada vez que vienes a la iglesia, Dios te habla. Entonces, ¿quién se pierde la bendición? Pues los que no están en el lugar donde Dios los ha colocado y donde Dios los ha plantado. Así que no seas como Tomás. Tienes que ser como los otros 10 que quedaron conectados. Hermano, los 10 creyeron en la bendición, estaban conectados con el Jesús resucitado, mientras que Tomás estaba conectado con el Jesús crucificado. Y es totalmente diferente. Así que, hermano, aleluya, también, y esto es, con esto termino esta clase, dice que nuestra fe o nuestra incredulidad crea influencia. ¿Cuál es tu caso?
Nosotros tenemos que influenciar en nuestra familia, tenemos que influenciar a nuestros vecinos, tenemos que influenciar, hermano, donde estemos, en el trabajo. Y la Biblia dice, hermano, que Jesús estando en Nazaret, la Biblia dice algo bien tremendo. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cómo es la cosa? No es que Jesús no quiso, no es que Jesús se le hizo difícil, es que la Biblia lo dice claro y esto es desconcertante. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí, salvo algunas sanidades, pero no pudo hacer muchos milagros. Y entonces esto fue en Nazaret. Pero cuando tú sigues leyendo, entonces te vas a dar cuenta que en la otra ciudad tampoco Jesús pudo hacer muchos milagros. ¿Qué pasó allí? Hubo una influencia, hermano. Entonces, lo que tú eres y lo que tú crees influenciará, hermano. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? La mujer samaritana creyó y dice que fue rápido a Samaria y contó, y entonces toda la ciudad creyó por el testimonio de una mujer que había decidido creer. Qué maravilloso es todo esto, hermano. Así que quiero decirte algo y voy a leer un último versículo que está en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y con esto termino. Mis amados, qué bendición esta clase. Espero que la hayan disfrutado tal como yo la disfruté cuando la estaba preparando. Primera de Tesalonicenses 1:7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermano, yo profetizo que el rebaño de Dios es una iglesia de influencia. Hermano, tienes que creer en la visión. Tú tienes una paternidad, la bendición de la cobertura que hemos recibido y que estamos dando. Hermano, estamos en el modelo de Jesús para impartir, para ejercer influencia. Necesito que tú creas que Dios está contigo, que Dios te ha escogido para ser parte de un proyecto extraordinario y maravilloso. Hermano, deja de estar pensando en lo tuyo. Timoteo recibió la bendición porque creyó en la visión de su padre espiritual. Hermano, y dice que como a hijo, hermano, mira, él decía, no tengo tanta confianza en ninguno, sino como en Timoteo. Qué bueno es cuando un padre espiritual habla así. A mí me gustaría hablar así de ti, ¿sabes? Me gustaría decir, bueno, yo voy a mandar, no puedo viajar a Colombia esta vez, pero yo voy a mandar a alguien. Recíbanle que ese va a hablar igualito, ese va a predicar igualito como yo predico. Ese es el sueño que yo tengo. Por eso estoy formándote, para que tú te conviertas en un líder de naciones. Hermano, y esto está creciendo. Esto está creciendo, las naciones ya empezaron a escuchar de redes internacionales. Ya las naciones empezaron a escuchar, nos están llamando, no tenemos tiempo. Ya estoy casi a punto de viajar y me están queriendo detener y ya no puedo detenerme más. Desafortunadamente se acabó el tiempo de esta gira y bueno, que el Señor tenga misericordia y la gente pueda esperarnos hasta que nosotros viajemos, no sé si a final de año o el siguiente año, pero esto está tomando forma, una fuerza impresionante. Por eso necesitamos, hermano, olvidarnos de nosotros mismos y empezar a seguir trabajando en pro de la visión del modelo de Jesús en Barcelona primeramente, luego vendrá Puerto La Cruz, luego Puerto Píritu y esto se va a seguir rodando como una bola de nieve. Pero hermanos amados, eh, dejemos las carnalidades, las inmadureces, las cosas infantiles, empecemos a madurar y empecemos a trabajar en pro de la visión del rebaño de Dios. Esta es la clase, la bendición de la cobertura y de la paternidad. Bendiciones y bendiciones.